Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia Pretium Libertatis. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Ya llevamos 20 episodios del podcast y en esta ocasión vamos a tratar de forma monográfica el tema de la crisis del ébola y de la crisis de la legionela. Y bueno, ya llevamos un año con este podcast. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Y bueno, vamos a seguir con esto, estirándolo, a ver qué podemos sacar en claro. Venga, sin más dilación, vamos al lío. Bueno, más que del ébola, se trata de hablar de lo que rodea al ébola, ¿no? Es más interesante y bueno, es algo de lo que se puede hablar mejor, ya que del tema estrictamente científico, pues que hablen los virólogos y los epidemiólogos, Iker Jiménez, ¿no? Y bueno, son ellos, los médicos, los que tienen que tratar del tema. Los médicos, los expertos antiterroristas y el Papa. Eh, Esto fue gratis. Mucha movida con el ébola. Sobre todo, no tanto cuando hubo el brote, porque bueno, mientras muere gente en África, pues no es que nos preocupe mucho la situación, ¿no? Al fin y al cabo, eh, es lo habitual que muera gente en África. Pero cuando se repatrian a los misioneros, uno de ellos era médico, por cierto, se traen aquí, pues ya como que empieza el murmullo, ¿no? Esto, al fin y al cabo, se trata de una decisión política y, por lo tanto, pues ya todo el mundo puede opinar si está a favor o en contra de esta decisión de carácter político, aunque bueno, ya veremos que es una decisión política más bien constreñida por la situación y que hay que marcar en un contexto muy concreto, ¿no? Y, pero bueno, había murmullos, había risitas y jiji jaja. Empiezan a palmar estos enfermos y bueno, y una de las señoras que limpian las habitaciones de los enfermos resulta que se contagió. Y entonces ya es como el sumum, ¿no? Y ya si a esto le añadimos lo de la mascota que tenía esta señora en su casa y el ser sacrificada y tal y cual, pues es meterle como más dramatismo y más opinión y más la gran burbuja, ¿no? Una burbuja que tan rápido como aumentó su tamaño, yo intuyo que se está deshaciendo porque el país que se supone que tiene los mejores medios para tratar cualquier tipo de crisis, y en concreto las crisis sanitarias, pues ha pasado exactamente la misma experiencia por la que ha pasado España, que es que una de las personas estaban cerca de uno de los enfermos en Dallas, un enfermo que había sido, bueno, que había llegado desde Liberia en un vuelo y tal, pues que finalmente murió, por cierto, pues una de estas personas contrajo la enfermedad. Entonces, en Estados Unidos, que es el grado excelente con el que hay que compararse en este tipo de situaciones, pues se está reproduciendo todo lo que se reprodujo en España, y en España gran parte de la gente que protestaba, ¿no? Una crisis sanitaria, un virus que no tiene ningún tipo de vacuna ni de cura, y bueno, es algo, bueno, pues ante una crisis que es muy difícil de tratar y que cualquier cosa que hagas, pues no sabes si vas a ir bien o mal, pero la gente protestaba, ¿no? O sea, que sencillo es todo. Pues parece que, como en Estados Unidos se hizo exactamente lo mismo que en España, ya no está tan justificada esa protesta, en tanto esa protesta estaba enmarcada por el rancio, casposo y cansino, sobre todo cansino, discurso de el puteo a la marca España y a esa idea tan
a esa idea que tiene tanto éxito, que es la que dice que España es un país de mierda. España no es un país de mierda, precisamente en esto no es un país de mierda, porque fíjate lo que le pasa al mejor país del mundo. Bueno, pues de todo esto un poco vamos a hablar. La primera polémica sería acerca de la decisión de repatriar a los enfermos. Qué duda cabe que es una decisión de carácter político, pero bueno, los políticos no toman las decisiones de forma autónoma. Hay que tener en cuenta que cuando el 8 de agosto de 2014 la Organización Mundial de la Salud, ante el brote de ébola en África Occidental, la declara emergencia internacional, pues lo que recomienda, cito textualmente, es los estados deberían estar preparados para facilitar la evacuación y repatriación de sus ciudadanos que hayan estado expuestos al virus del ébola. O sea, esto lo dice la OMS y los países miembros de la OMS, hombre, suelen cumplir con lo que dice la OMS, sobre todo si son capaces de cumplirlo. Es decir, España no es Albania, España no es Uganda. Y bueno, y a raíz de esto, España repatria a 2 enfermos y otros países hacen lo mismo. Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemania, creo que Francia, pues repatria. Y se puede opinar si es una decisión acertada o no. Escuchaba a algún virólogo en la radio, le preguntaba, bueno, ¿ha sido correcta la decisión de repatriar o no a estos enfermos? Preguntaba, creo que Ángels Barceló en un programa. Eh, bueno, yo me pregunto, ¿por qué le haces esta pregunta a un virólogo si se trata de una decisión política? Pero bueno, lo que el virólogo nos decía era que él podía tener una opinión sobre esa decisión de no repatriarlos, de sí repatriarlos, pero que entre sus colegas pues no había un consenso sobre cuál es, desde el punto de vista de sus conocimientos, la decisión correcta de hacerlo. Hombre, si me preguntáis a mí, yo no lo tengo nada claro. Yo entiendo que una persona puede ser mejor tratada en España que en algún pozo inmundo de África Occidental, pese a que en África Occidental pues se están derivando materiales, infraestructura y personal para tratar in situ a los infectados. Yo en principio abogo porque el tratamiento mejor y las mejores condiciones sean lo que más prime y también lo que prime sea la voluntad de los enfermos. Estos enfermos querían ser repatriados y creo que en ningún poder público en esas condiciones es capaz de negar a alguien regresar a su país. Por lo tanto, eh, no, no hay libertad de elección y de que la autoridad puede decir, no, tú no puedes entrar en tu país. Lo veo complicado. Yo entiendo que ahora hayan surgido de repente a muchos aficionados a exiliar forzosamente a sus conciudadanos por el extraño e inexistente delito de estar enfermos. Pero eso dice mucho de la miseria humana, ¿no? No, tú que estás enfermo no quiero que vengas. Bueno, eso es una burrada que no tiene ningún tipo de justificación más allá del mal puro. Eh, Sobre esta decisión de repatriar y de quién lleva las competencias sobre esta crisis sanitaria, se habló, se habló de militarizar el tema. Los militares, pese a los recortes que sufren, siguen siendo gente que está preparada para prácticamente cualquier tipo de contingencia, incluyendo contingencias sanitarias. Hay unidades NBQ que están preparadas pues, bueno, para la guerra bacteriológica y al fin y al cabo un enfermo de una enfermedad que no tiene cura y con un alto contagio y una enfermedad que no es endémica de aquí, sino de África, cuando llega aquí, pues bueno, en los militares siempre cabe confiar en que puedan llevar a cabo mejores medidas de aislamiento y luego las mismas medidas de tratamiento conocidas por la ciencia médica, que los militares no disponen de un conocimiento médico distinto al de los médicos civiles.
Pero sí que, por ejemplo, nos podríamos haber ahorrado las fotografías de la ventana de la paciente, esas fotografías de esta enferma intubada que salieron mucho por el país y esas periodistas del país que se cuelan en el Carlos III, se cuelan en la planta que estaba por debajo de donde estaba ingresada esta mujer, que yo no entiendo cómo esas señoras no han sido arrestadas, e incluso toda la redacción del país cerrada como medida profiláctica ante, primero, ante un delito contra la salud pública y segundo, pues ante el riesgo de aumentar el contagio. No ha pasado nada, ¿no? El periódico favorito de Soraya Sáez de Santa María, desde luego que tiene permiso para hacer lo que le dé la gana. Es algo incomprensible, pero bueno, en eso somos especiales, ¿no? Desde luego que si los militares se encargan de esto, sería a su vez otra decisión política y yo creo que los mismos que han protestado por cómo se está gestionando la crisis del ébola protestarían por haber militarizado la gestión de la crisis del ébola. Es decir, que esto no solucionaría el problema político, ¿no? O la vertiente política de este tema. En el momento en que periodistas quieran hacer un circo y vayan, yo que sé, a la puerta de, ya no sería el Carlos III, sería probablemente un hospital de campaña o el Gómez Ulla, un hospital militar de Madrid, pues desde luego que dos periodistas listas no se colarían. O sea, no, mira, es que no pasas y no pasas, ¿no? Es que una cosa es camelar a un guardia de seguridad y, yo qué sé, sobornar, lo que sea, para poder colarte, y otra cosa es enfrentarte a dos fulanos que están haciendo guardia, que están hasta los huevos, que están armados y que te pueden. Es decir, no. Y esto no gustaría nada a la prensa y ya digo, insisto en la idea en que protestarían los mismos. Luego está el tema del perrete. El perrete que lamentablemente fue sacrificado, ¿no? Un perro que estaba en casa y que convivió con la enferma cuando estaba en su casa. Parece que los perros pueden ser portadores de esta variedad del Ebola virus y aunque no desarrollen la enfermedad, pues sí pueden contagiar a los humanos, ¿no? Contagiarla, pues, los fluidos de la convivencia cercana con un portador, pues puede transmitirte el virus y tú desarrollar la enfermedad después. Por lo tanto, las autoridades veterinarias de la Comunidad de Madrid, a instancias de un juez, pues decidieron sacrificar al perro y los animalistas, que es gente muy suya, protestaron mucho y hubo mucha solidaridad con el perro. Sí, voy a decir lo mismo que ya habéis leído una y mil veces, pero es una opinión que yo comparto. Me parece lamentable que haya más solidaridad con un perrete que con humanos, ¿no? Nadie en su sano juicio desea el sufrimiento de un perro, ni que por ninguna causa justificada se sacrifique a un perro. Las moscas nos dan igual, los perros no. Pero bueno, creo que debe primar la salud y la seguridad que otra cosa. Podía haber la alternativa de aislar al perro, tal. Bueno, se trata de una decisión política y quien toma las decisiones es el responsable. Digo decisión política porque aunque el juez haya dado la orden, no deja de ser una decisión política. Es decir, las normas y las leyes de tratamiento de enfermedades, de contacto con animales, etcétera, las hacen legisladores. Por lo tanto, es una decisión política. Bueno, como decía, gran parte del fuelle de las protestas de qué mal lo hace el gobierno se vienen abajo en el momento en que, por las mismas causas, se contagia una enfermera, creo que en este caso, en el de Dallas era una enfermera, y bueno, en Estados Unidos se utilizaban 3 pares de guantes, trajes de bioseguridad a nivel no sé cuántos, etcétera. Volvemos a lo mismo. O sea, hace falta salir de España o que suceda fuera de España para que la gente se empiece a creer que el riesgo cero no existe y que los fallos de seguridad son contingencias con las que no puedes prever, pero
van a estar ahí por muchos esfuerzos que pongas en que no haya contagio. Al final puede haber contagio, es una posibilidad con la que hay que contar. No sé, no me gustaría insistir en la cuestión en la cuestión sobre las circunstancias por las que ha pasado la limpiadora que se infectó en Carlos III, ¿no? Eso de tener fiebre después de estar en contacto con una zona por la que haya pasado un enfermo de ébola, sentir un poco de fiebre. Claro, si la fiebre no supera el límite para el que estaba el protocolo escrito, ella pues pensaba que no tenía ningún problema, que no tenía ébola. Podía tener gripe, podía tener cualquier otra cosa. Y bueno, gripe, resfriado, es distinto. Y por eso, pues bueno, el médico tampoco le dice nada raro, ella no le dice nada del ébola. Claro, o sea, el protocolo decía, si tienes más de tanta temperatura, pues comunícalo, vete a no sé dónde, tal y cual. Pero si no llegas a esa temperatura, no estás enferma. Es jodido eso, ¿no? Y luego la señora, claro, hace vida normal hasta que definitivamente, oye, me estoy empezando a morir un poquito, ¿no? ¿Esto es fallo del gobierno? No. ¿Esto es fallo del protocolo? Probablemente sea fallo del protocolo previo. Pero, coño, ponte tú a hacer un protocolo de una enfermedad para la que conocemos pocas cosas. No es fácil. No es fácil. Y buscar la forma de que sea, de pisar sobre seguro siempre y tratar de minimizar el riesgo al máximo, a lo mejor es pasarse y a lo mejor es muy incómodo y a lo mejor es que no merece la pena. Igual es más seguro llevar un traje de bioseguridad nivel 4 con respiración autónoma, etcétera, para, para limpiarle la caca al enfermo, pero es a lo mejor matar moscas a cañonazos. Eso son decisiones que tienen que tomar los expertos en el tema y tienen que valorar la eficiencia de la atención con la eficiencia de tratar la enfermedad, ¿no? Con la comodidad del que atiende, etcétera, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta y lo más fácil es decir, no, que sea la seguridad a tope en todo y tal. Bueno, a lo mejor no es muy efectivo hacerlo así. Lo que se busca es más la eficiencia que la mera eficacia a toda costa, ¿no? O sea, ¿es eficaz matar una mosca a cañonazos? Sí, lo consigues. ¿Es eficiente? No. Claro, es que, ¿cómo explicas esto? Esto se lo tienes que explicar a gente madura, a gente que no sea infantil. Y yo lo que veía en las protestas del perrete era gente muy peatonal, ¿no? A gente muy sencilla. Luego está el tema de la ministra. ¿Debe dimitir Ana Mato? Personalmente opino que por este motivo no debe dimitir. Si debe dimitir, tenía que haberlo hecho ya hace meses, ¿no? Por encontrarse con coches fantasmas en su garaje y todas esas tranquelladas. De hecho, prácticamente todos los que han estado a menos de 20 kilómetros de algo que sonara lejanamente parecido a Gürtel deberían de estar dimitidos, pero vamos, recogiendo aceitunas. Es que volvemos a lo de siempre, ¿no? O sea, no puedes durante 20 años estar recibiendo sobornos de los mayores empresarios de este país e irte de rositas y tratar de esconder el tema. Es que por eso sí que tenía que haber dimitido a Namato. Por este tema no. En una crisis sanitaria, una ministra de Sanidad no hace nada, no sirve para nada, no decide nada. No, es que debe coordinar las movidas y coordíname los huevos. Una ministra de Sanidad no es nadie, no sirve para nada, o sea, no decide nada, o sea, pero es responsable político y tal. Bueno, en última instancia el responsable político en todo caso será el presidente del gobierno. Pero bueno, que es también una crisis sanitaria y hasta qué grado puedes medir la responsabilidad política cuando el virus no va a manifestaciones, el virus no vota, el virus no te hace huelgas de hambre, el virus es el virus. Por lo tanto, ¿hay motivos para dimisiones? Sí.
Sí, 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 sí. Me gustaría que hubiera dimisiones. Por este tema, no. De momento yo no lo veo. A no ser que Rajoy o Ana Mato cojan, metan al virus en un spray, vayan a la sección de saldos del Corte Inglés y empiecen a echárselo a la cara a la gente. Hombre, es que eso ya no estaríamos hablando de dimisión, estaríamos hablando de meterlos en la cárcel. Esto, la gente lo comparó un poco con el Prestige. El Prestige también fue un tema politizado, que fue una cagada haberlo politizado, porque por culpa de haberlo politizado, los responsables han ido de rositas. Los responsables, vamos, aseguradora del barco, armador, etcétera. Es un tema parecido en tanto que es responsable el gobierno de que el barco estuviera hecho una mierda. No, el barco tenía los papeles en regla para poder navegar, se rompió, etcétera. Buscamos responsables políticos y al final la cagamos. Cuando cosas como contagiarse o que se rompa un barco responden a la imposibilidad del riesgo cero. Hay que hacer todo lo posible para combatir esto y tal. Evidentemente, evidentemente. ¿Estamos aprendiendo de los errores? Yo creo que sí. En el caso del Prestige, por ejemplo, se prohibió que navegaran los monocascos, etcétera. En el caso del virus ébola, estamos aprendiendo otras cosas, ¿no? Están ahora ya desarrollando incluso una primera vacuna. Dicen que estará lista para enero de 2015. Lo están haciendo por la vía rápida, que es pasar de hacer pruebas meticulosas, espaciadas en el tiempo, con distintos animales. Están directamente ya inoculando a humanos, a voluntarios que se han prestado para ello en Estados Unidos. Y no, pero en Estados Unidos no, en Oxford, en Reino Unido. Y en tiempo récord se va a desarrollar una vacuna. ¿Se hubiera desarrollado esta vacuna si no se hubieran contagiado occidentales? Sí, desde luego que sí, pero se tardaría más. Entonces, pues, oye, igual, viendo la cosa en perspectiva histórica, se van a salvar más vidas que podrían no salvarse, de no tener la premura de salvarla por salvar a los occidentales. Pero ya que con la movida esta del ébola, que es una crisis sanitaria sin parangón, tenemos al mismo tiempo otra de las peores crisis sanitarias de la historia reciente, que son los dos brotes de legionela en Cataluña, en Sabadell y en Ripollet. Claro, llama la atención que lo de la legionela se pase un poco por alto, ¿no? Cuando es de las ocasiones en que más muertos hay por una crisis sanitaria en nuestra historia reciente. Son 10 los muertos en Cataluña, cosa que no se repetía desde hace casi 20 años, ¿no? Desde el brote de legionela en Alcalá de Henares en el año 96, donde también hubo 10 muertos. La movida de la legionela es que es una bacteria, no se trata de un virus, se trata de una bacteria, luego puede ser tratada por antibióticos, es una cosa distinta y es una vieja conocida, sobre todo de la costa mediterránea española, donde las temperaturas templadas todo el año, incluso cálidas durante gran parte del año, verano muy largo, eh, hacen que esos sitios sean como crack para la legionela, ¿no? O sea, se ve muy atraída por esos sitios, de que puede prosperar básicamente en lugares húmedos y cálidos, temperaturas entre 20 y 60 grados, o algo menos, 50 grados quizás, pero vamos, todo lo que sean duchas, saunas, spas, aires acondicionados, conductos de ventilación, etcétera. Eso es gloria bendita para la señora legionela. Como digo, es uno de los peores casos, junto al de Alcalá de Henares, con el número de muertos. Se reportan en Cataluña, por lo que he visto, 3 casos y medio por cada 100.000 personas al año. Y la movida es que hay una cosa muy rara, ¿no? La enfermedad que provoca la legionela, básicamente, es la neumonía y tiene una letalidad del 1%. Y si uno ve el histórico de algunos de los brotes más importantes que hubo en la costa mediterránea española,
pues más o menos coincide con ese 1% de letalidad, ¿no? Murcia, 2001, 4 muertos y 700 ingresos. Mataró, 2002, 2 muertos y 146 ingresos. La movida es que con el brote de ahora, en Sabadell y en Ripollet, llevamos 10 muertos y solo 48 ingresos. No, a mí no me cuadra. O sea, a mí no me cuadra nada que solamente haya 5 veces el número de ingresos respecto al número de muertos. Debe de haber mucha gente en su casa pasando una neumonía o que ha pasado ya una neumonía y que no sabe que se contagió por legionela. Eso sí es una crisis sanitaria. Bueno, es más, desde el punto de vista de las epidemias, que haya dos brotes separados 11 kilómetros y que sean al mismo tiempo, eso sí que es crisis. O sea, eso sí que es jodido. Porque si estuviéramos hablando de que se encuentra el primer infectado en un bloque de pisos, en el segundo piso, y a los 3 días otro fulano en el mismo bloque, en el quinto piso, vale, es el mismo brote. Pero estamos hablando de localidades separadas por varios kilómetros y donde hubo enfermos en los dos focos distintos. Y estamos hablando de un número muy elevado de muertos respecto a un número de ingresos que se sepa, y por esta causa, muy reducido, ¿no? ¿Se ha pedido la dimisión de alguien? No, de momento no. Es muy raro, es muy raro. Y bueno, lo bueno que tiene esto es que desde el 30 de septiembre de 2014 no se han reportado más casos sobre estos brotes. O sea que está controlada la epidemia en principio. En principio, porque la gente es mucho de darse duchas calentitas que no estén demasiado calientes y claro, eso no es bueno si tienes bacterias de legionela, ¿no? Es una movida lo de los virus malvados. Es un tema y hay muchas ideas preconcebidas muy raras. Por ejemplo, la gripe no es lo mismo que el resfriado. Son enfermedades distintas provocadas por virus distintos. Los antibióticos no sirven de nada contra los virus. Es más, por definición no hay cura para una enfermedad vírica. Se puede tratar con antivirales, se puede desarrollar una vacuna, pero no hay cura. Bueno, a veces no se puede desarrollar una vacuna como ocurre con el HIV. De momento. Pero no sé, la gente tiene unas ideas muy raras, ¿no? De cómo se transmite, de los síntomas. Hay uno de mis virus favoritos. ¿Vosotros tenéis virus favoritos? Yo sí. Son los virus del género Antavirus. Reciben el nombre por el río Antan o Anta de Corea del Sur. Fueron descubiertos pues más o menos como la legionela, ¿no? Hace 40 años. Y bueno, es un género de virus que se llama Antavirus, que se suele confundir la gente, sobre todo los periodistas, que no tienen ni puta idea de nada, de esta vida ni de la otra, se suele confundir y le llaman el virus Anta. No, no, Antavirus es el nombre del género y luego hay un montón de virus que pertenecen a ese género. Por cierto, que les ponen los nombres de los lugares donde se descubren y hay nombres guays. Hay un virus que se llama Nueva York, por ejemplo. Es decir, tú puedes morir de Nueva York. Hay otro que tiene un nombre guay que es Laguna Negra. Es como algo Lovecraftiano, ¿no? El virus de la Laguna Negra. Pues, sí, los hay con nombres muy guays. El antivirus me mola porque, bueno, tiene dos desarrollos distintos, ¿no? Afecta de dos formas distintas porque hay dos grandes variantes, una en Eurasia, otra en América. La eurasiática tiene una mortalidad que como mucho es del 15%, en Norteamérica llega hasta el 80%. Una de ellas es una fiebre hemorrágica que afecta sobre todo a los riñones y la otra afecta sobre todo al aparato respiratorio. Bueno, se te encharcan los pulmones y mueres asfixiado. La movida es que me mola. ¿Por qué me mola el antivirus, ¿no? Los antivirus? Porque sus síntomas son muy similares a los del resfriado común,
tos, sequedad de garganta, un poquito de fiebre, y su evolución en un cuerpo es, primero, tener los síntomas de un simple resfriado común que no te incapacita ni nada, luego notar una mejoría, uy, ya estoy mejor, y entonces es cuando te mata. Por eso es de mis favoritos. Es como, no sé, esa persona que dan de alta en un hospital, sale por su propio pie, estoy bien, hoy va a ser mi día de la suerte, va a ser un gran día, los pájaros cantan, el sol brilla, y salgo del hospital y te atropella un puto coche. Por eso el antivirus es gracioso. No sé, bueno, ya me contaréis cuáles son vuestros virus favoritos. Y continuaremos con esto en otra ocasión, más propicia y mejor. Recordad que me podéis leer en crónicasdelmundofeliz.com, me podéis seguir en Twitter, en Facebook, en YouTube, en iVoox, suscribiros al podcast en iTunes, Vigilia Pretium Libertatis, y hasta la próxima ocasión. Hasta luego.